y vamos a crecer juntos, porque recuerden, una mujer fuerte no nace, se hace. Sean todas bienvenidas, ¿ok? Sé que estamos viviendo en tiempos difíciles, o quizás difíciles, no sé, extraños, nunca antes vistos, ¿sí o no? Nadie habíamos vivido algo así, por lo menos yo no. Pero para tiempos como este, qué mejor que el consejo de la palabra de Dios. Dígale a su vecino, para tiempos como este, qué mejor que el consejo de la palabra de Dios. Así es que preparé un pequeño estudio y espero que sea de gran bendición para su vida. Y otra vez, un saludo a todas las que nos están viendo, a todas las que nos están escuchando. Déjenme saber de dónde usted me está escuchando y reciba un saludo, abrazos, besos. Yo sé que no nos podemos abrazar físicamente, pero estamos unidas en un mismo espíritu y eso es lo que marca la diferencia. Amén. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para, cuando usted halle un para en la Biblia, el para es un propósito. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene un propósito para nosotros, pero nosotros no nos tenemos que conformar a este siglo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a renovar? Lo vamos a renovar a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios dice. No nos conformamos a lo que está viviendo, no nos conformamos, sino vamos a renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios tiene cosas agradables para nosotros como mujeres, como familia, como esposas, como esposo, como hijos. Dios tiene cosas buenas y agradables para nosotros. Así es que yo quiero compartir un pequeño estudio, un pequeño clase de lo que yo por lo regular siempre preparo para las mujeres en el taller Una Mujer Fuerte No Nace, Se Hace. Así es que, hermana, yo quiero que abra su mente, que abra su corazón. Y yo entiendo y yo creo firmemente que si Dios no está con nosotros, nosotros no podemos avanzar. Mis clases o mis enseñanzas siempre son basadas en los principios de Dios, y a eso me aferro porque yo creo que en la palabra de Dios tenemos herramientas. Así es que yo quiero que usted ponga atención y comparta conmigo este video, comparta conmigo este share, dígale a su vecina, dígale, mira, ven, vamos a aprender juntas, porque yo creo que una de las cosas que nosotras como mujeres a veces nos estancamos es porque no queremos avanzar, no queremos crecer. Y yo siempre motivo a las mujeres a que se conozca a sí misma, porque cuando usted se conoce a sí misma, usted va a poder entender a los demás. Si usted no se conoce a sí misma, no va a poder entenderse ni usted, ni va a entender a los demás. Y ahí es donde comienzan los conflictos. Así es que vamos a crecer juntas. Yo no me lo sé todo. Yo estoy creciendo junto con todas mis hermanas que nos reunimos, porque yo quiero alcanzar la estatura de Cristo. Y yo siempre digo, quiero ser una mejor persona, mejor hija, mejor esposa, mejor compañera, quiero ser una persona. ¿Saben por qué? Porque represento al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es mi Dios el Todopoderoso. Para tiempos como este, dígale, para tiempos, yo me voy a imaginar que yo estoy en la clase y que yo tengo un grupo de hermanas y que ellas me van a contestar. Así es que no se sorprenda si yo digo sí o no, o digo una palabra pensando que ustedes están ahí, pero no están físicamente, pero estamos conectadas. Así es que para tiempos como este, Deuteronomios 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Pero las primeras frases, o las 2 palabras o 3 palabras, dice, esforzaos y
cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. En tiempos como estos es normal que surjan diferentes emociones, ¿sí o no? Es normal que usted en esto que estamos viviendo surjan diferentes emociones en nuestras vidas. Yo no sé cuál emoción usted sienta, pero déjenme le digo una cosa, que aún nosotros como cristianos no somos exentos de sentir, porque las emociones son parte de nosotros. Las emociones no son buenas ni son malas, simplemente son emociones. Y más adelante usted me va a entender por qué. Antes de abundar en el tema, estudiemos un poquito qué son las emociones. ¿Qué es la emoción? Etimológicamente, el término emoción significa energía en movimiento. Energía en movimiento. Eso es lo que es la emoción. Por eso cuando usted se enoja y su cara se le pone roja, es porque hay una energía que quiere salir. Y eso es energía en movimiento. Cuando usted está alegre, le dan ganas de reírse, aleluya, de gritar, porque es una emoción. La alegría es una emoción. Y todos en alguna vez hemos sentido alegría, nos hemos enojado. ¿Por qué? Porque todos experimentamos estas emociones, ¿sí o no? Una emoción es una reacción del cuerpo a un estímulo externo. Es por eso que si alguien le va por atrás y le hace ¡pum!, ¿qué hace usted? ¡Ay, me asusté! ¿Por qué? Porque es una reacción del cuerpo a un estímulo externo. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las emociones básicas? Estas son las emociones básicas. De estas emociones se derivan las demás emociones, pero estas son las básicas, que es la sorpresa. A ver, haga una cara de sorprendida. Sorpresa, asco, que no le gusta, que le da asco. Ay, a mí no me gusta la cebolla. La cebolla, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría. Estas son las emociones básicas: sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo o alegría. Las emociones, yo puse esta clase, las emociones, monstruos o cachorros. Monstruos o cachorros. Las emociones, no usted, ¿ok? Las emociones, ¿son monstruos o son cachorros? Sígame porque usted va a aprender en esta hora. Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Otra vez, Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Yo no sé si usted ha leído esta poderosa palabra, pero yo no quiero ser una mujer sin defensa. Yo quiero tener defensa y murallas, porque yo quiero saber dominarme. Porque a mí la Biblia me dice que Dios me ha dado dominio propio. Usted y yo, si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos ha dado dominio propio. Y si usted no ha aprendido a dominarse, usted no tiene dominio propio. Usted tiene que trabajar, ¿ok? Vamos más adelante. Hay una pregunta: ¿qué cosas te daban miedo cuando eras niña? Pregúntese, ¿qué cosas le daban miedo cuando usted era niña? ¿O con qué cosas te asustaban para infundirte miedo? Yo me recuerdo, y yo no sé ustedes, pero a mí mi mamá me decía: el cucuy, ahí viene el cucuy. Si no te portas bien, el Señor que pasa te va a llevar. Si no obedeces, te va a pasar esto. Algo muy típico que me decía una de mis abuelitas, yo no sé a usted, pero eso me daba tanto miedo, tanto temor, que me decía: si tú no te portas bien, va a venir tu abuelito y te va a jalar los pies. Pues imagínense que la noche yo me tapaba los pies porque no quería que me vinieran a jalar los pies. Me lo decían cuando era niña.
Entonces, yo no sé con qué cosas usted asusta a sus hijos, y déjeme le digo que eso no está bien. Porque nosotros no podemos sembrar eso en nuestros hijos, porque de por sí ellos ya tienen sus propios temores, y nosotros como padres o como madres tenemos de decirle, no hijo, hágalo real, que él no tenga temor a esto, porque ¿sabe por qué? Si usted no trabaja eso en la vida de sus hijos, ellos están batallando en esos temores, y si usted les fomenta esos temores, cuando ellos lleguen a nuestra edad, ellos van a ser presa del miedo y no se van a atrever. ¿Por qué? Porque hay un miedo que se les infundió cuando eran niños, ¿sí o no? Yo no sé con qué miedo a usted le asustaban o qué le decían para infundirle miedo. Y yo definí la palabra que es un monstruo. Un monstruo es un ser de enorme tamaño, de feo aspecto, y que con su presencia nos intenta dominar, infundir miedo y nos impide nuestro avance. Eso es lo que es un monstruo, es lo que define el diccionario como un monstruo. Es un ser enorme, y monstruos yo no he visto sino que en las películas. Yo he visto monstruos, pero yo no he visto ni un monstruo físicamente, pero es algo que nos vende nos venden para tener miedo o para infundir miedo. Así es que eso es lo que define el diccionario, la palabra monstruo. Y dice que nos da temor, impide nuestro avance. Diga, impide nuestro avance. Ahora, ¿qué es un cachorro? Es un animal pequeño que podemos dominar y educar y disciplinar. Otra vez, es un animal que usted tiene. Si usted tiene su perro, su gato, no sé, su mascota, usted tiene que educar a ese perro, porque si usted no educa a ese animal le va a romper los zapatos. Ese animal le va a rascar el sillón. Ese animal va a destrozar. ¿Por qué? Porque es un cachorro que nosotros lo podemos dominar cuando están chiquitos, ¿sí o no? El cachorro que crece sin cuidados, disciplina y atención, crece, se hacen fuertes, se convierten en monstruos y pueden controlar nuestra vida. Eso es si nosotros no disciplinamos a ese cachorro. Igualmente son las emociones. Si las ignoramos, si no las controlamos, si las dejamos salir a su antojo, se convierten en monstruos. Las emociones, otra vez, si nosotros no controlamos las emociones o las ignoramos, o estamos constantemente en ese ciclo de estar enojados, estar en tristeza, o estar en esto o estar en otro, y las dejamos salir a su antojo, se van a convertir en monstruos en nuestras vidas que nos van a controlar a nosotros. ¿Ok? Las emociones nos comunican lo que está pasando en nosotras, nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras experiencias. Otra vez, las emociones nos comunican lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias y en nuestras experiencias. Pero también las emociones se generan cuando escuchamos noticias. Diga, noticias. Y es lo que hemos estado escuchando últimamente, que en Nueva York se han muerto tantos, que aquí se han muerto tantos, que ya llevamos tantos números acá. Alrededor del mundo se oyen noticias. Y no ignoramos, o no quiero ser ajena a lo que está pasando. Pero, ¿qué está produciendo todas esas noticias en nuestra vida? ¿Cómo estamos canalizando? ¿Qué emociones estamos experimentando? ¿Qué se está generando de todo lo que estamos escuchando? ¿Qué se está generando dentro de nosotros, en nuestra mente? Y estamos pensando, y tal vez ya voy a perder el trabajo, y tal vez me pueda pasar a mí, y tal vez me pueda infectar. Hay emociones que nosotros estamos experimentando por estar escuchando estas noticias. Si nosotros no sabemos controlar o dominar estas emociones se van a convertir en monstruos y nos vamos a hacer presa de esas emociones. Por eso en Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Yo le pregunto a usted, ¿qué emoción se genera cuando usted escucha todas estas noticias que estamos escuchando?
Es difícil, pero no imposible, aprender a controlar nuestras emociones. Se convierten en un problema cuando nos estamos dejando dominar por cualquiera de ellas. Es difícil, pero no imposible. Las podemos controlar. Yo les digo otra vez, las emociones son estándar. Las emociones no son ni buenas ni son malas, son emociones. Todo depende de cómo nosotros las podamos controlar, cómo nosotros las podamos dominar, cómo nosotros las podamos tener quietas, en otras palabras. ¿Ok? Vamos más adelante. Muchos de nuestros monstruos se originan en la niñez. Mucho tiene que ver con las experiencias que nos dejan marcadas a lo largo de nuestra vida. Es lo que le estaba diciendo. ¿Qué le decían cuando usted era niña? ¿Qué le infundían para que usted tuviera miedo? ¿Con qué relaciona usted ese miedo que le decía tal vez su papá, tal vez su mamá o tal vez su tío? Yo no sé. ¿Cómo lo relaciona usted? Como experiencias, traumas, abandono o abusos en nuestra infancia. Algunos otros les permitimos ser parte nuestra a lo largo de la vida. Nosotros, si no las hemos trabajado, esas emociones o esos monstruos que hemos creado nosotros, las hacemos parte de nuestra vida y nos relacionamos conforme a esa emoción. Miren, ayer yo estaba platicando con alguien y me dijo, la respuesta es Dios, y yo estoy al 100% segura de eso. Pero si tú no sabes cómo conocerte, si tú no sabes cómo dominar eso, ¿cómo te quiero decir? Si nosotros pudiéramos entender que a veces somos dominados por esas emociones, si nosotros pudiéramos entender, tú y yo no estaríamos donde estamos ahorita. Tú y yo iríamos a otro nivel. Pero muchas de las veces por ese temor que traemos, por eso que nos sembraron, eso que nos infundieron miedo, nuestros padres, tenemos temor. Tenemos temor a avanzar, tenemos temor a tomar parte de un ministerio, tenemos temor. No nos atrevemos. Porque hay algo que no hemos trabajado. Déjame te digo una cosa. Yo cuando comencé, me dicen a mí, es que usted se nota que no tiene temor. No, es que la tengo que trabajar. No me puede dominar el temor. Porque yo sé que Dios está conmigo. Y yo me pongo en las manos de Dios. Y yo me preparo. Y yo hago esto. Y yo le digo, Señor, estoy en tus manos. Sí tengo temor, pero voy hacia adelante. ¿Ok? Entonces cosas pasan en la vida que a veces no son tan fáciles aceptar, tratar y superar. El ignorarlas no ayuda. Por el contrario, las alimentamos más y crecen como monstruos. El temor. Si tú no tuvieras temor, ¿qué harías? Si tú no tuvieras temor, ¿a dónde irías? Si tú no tuvieras temor, ¿qué te atreverías a hacer? Pero a veces porque ese temor lo convertimos en un monstruo y no nos deja avanzar. Y eso no nos está ayudando a nosotras como mujeres. A nosotras como mujeres tenemos las emociones a flor de piel. Es por eso que tenemos que aprender a tener defensas, murallas. Tengo que aprender a dominarme. Yo no puedo ser presa del temor. No puedo ser presa del miedo, de la ira. No puedo ser presa. Porque si yo soy presa de eso, ¿dónde estoy dejando la palabra que dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Cuando yo tengo temor en mi vida, porque todos lo experimentamos, lo hemos vivido en diferentes etapas de nuestras vidas. Pero cuando yo me aferro a lo que dice la palabra de Dios, que el perfecto amor echa fuera el temor, yo voy confiada. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está de mi lado. Las emociones descontroladas pueden arruinar la vida de cualquiera. Se ven reflejadas en enfermedades como gastritis, dolor de cabeza, úlceras, no sé. Miren, ¿saben por qué? Porque si nosotros somos presas de estas emociones descontroladas, cuando tú eres presa del enojo, ¿qué es lo que pasa? Ay, este enojo hasta me hizo temblar, mira, hasta estoy temblando, ay. ¿Por qué? Porque no podemos controlar nuestro enojo y estamos siendo
controladas por esa emoción. ¿Y qué pasa? Que después te enfermas, que después se te inflama el estómago, que después te duele la cabeza, después te aparece que la úlcera y todo eso. Y mucho tiene que ver con las emociones, que nosotras no hemos aprendido a trabajar las emociones. El problema no tiene que ver con las emociones, sino con lo que hacemos, con lo que sentimos con ellas. Yo estoy enojada. ¿Qué voy a hacer con esta emoción? Esta emoción de enojo no la puedo explotar y dañar y después me voy a arrepentir. Después voy a decir, ay, perdóname, no lo quise hacer. ¿Sabes por qué? Porque no hemos aprendido a canalizar las emociones. El problema no es que te enojes, porque todos nos enojamos. Todos lloramos, todos hemos sentido tristeza, todos hemos pasado por eso. El problema es que no sabemos cómo canalizarlas. No sabemos qué hacer con esa emoción. No la dominamos, sino que esa emoción nos está dominando a nosotros. Cuando somos tragados por esas emociones, nos hacemos disfuncionales. Cuando esa emoción te tragó, esa emoción lo convertiste en un monstruo, nos hacemos mujeres disfuncionales y no cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate, sino renuévate, sino lleva eso con Dios, trabaja en ellas, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque no es la voluntad de Dios que tú vivas en un temor. No es la voluntad de Dios que tú seas presa del enojo. No es la voluntad de Dios, no es. Tenemos que aprender a trabajarlas. Ok, no estoy enojada, ok. Cuando la emoción te domina, te hace sacar lo peor de ti. Y es notorio para los que nos rodean. Cuando la emoción te domina, hace sacar no lo bueno. Cuando tú eres dominada por esa emoción, hace sacar lo peor de ti. Y los demás se dan cuenta, no, es que yo no estoy enojada. Y avientas y tiras y haces, no, es que yo no estoy enojada. Hasta decimos así. Pero los demás dicen, ya se enojó, ni la volteen a ver porque está enojada. ¿Sí o no? Los demás se dan cuenta y a veces tú dices, no, yo no estoy enojada. Si estás enojada, lo que pasa es que no quieres reconocer que estás enojada, porque al reconocer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar, decir, ok, ¿sí o no? ¿Qué emociones podrían convertirse en un monstruo en esta pandemia del coronavirus? Ponte a pensar, ¿qué emociones podrían convertirse en monstruos en esta pandemia del coronavirus? Yo puse 3. Las demás, probablemente después las estudiaremos, pero solamente yo puse 3. El miedo, la tristeza o tal vez la ansiedad. Yo no sé qué emoción puede convertirse en nosotros en un monstruo en esta pandemia, ¿ok? Número 1, el miedo tiene que ver con un sentimiento de desprotección. Te sientes que te tienes que defender de los que te rodean porque estás desprotegida. Eso es la emoción del miedo. El miedo te hace sentir frágil. Te sientes incapaz de asumir una responsabilidad. Es ahí donde yo te digo, si nosotros no tuviéramos esa emoción latente en nuestras vidas, haríamos cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Saldríamos de nuestra área de confort, nos atreveríamos a hacer cosas para el reino. Pero a veces, hasta cuando te dicen, quieres ser maestra de escuela dominical, quiere hacer esto, ay no, tengo miedo, y si no lo hago bien, y si no esto, y si no lo otro, el miedo se apodera de ti y te sientes incapaz de asumir o de tomar un reto. Traduces la realidad desde tu miedo, te relacionas desde tu miedo, la estás traduciendo. ¿Por qué? Porque no has enfrentado ese miedo.
la función sana, porque hay una función sana del miedo, ¿ok? La función sana del miedo es protección. El miedo nos permite darnos cuenta que estamos en peligro y nos mueve para protegernos. Eso es cuando nosotros usamos esa emoción y nosotras, mamás, sabemos cuando ese miedo es un miedo sano, que decimos, no, yo sentí que no tenía que ir ahí, yo sentí un temor, y por eso, ¿por qué? Porque el miedo también nos hace darnos cuenta que estamos en peligro y nos mueve a protegernos, ¿sí o no? El miedo, al enfrentar el miedo, hace que crezca nuestra estima. Cuando tú enfrentas ese miedo al que le tienes pavor, al que te tiene esclavizada, al que te tiene atada, cuando tú lo enfrentas, haces que tu estima crezca, nos reta a ir por más. Sí, ciertamente tengo miedo, pero enfrento mi miedo, y cuando yo enfrento mi miedo, yo voy a crecer. Y seguramente que cuando yo tenga que enfrentar otra situación, yo voy a estar fortalecida. ¿Por qué? Porque aprendí a vencer en esta área. Mi estima creció y nos reta a ir por más. Y vamos que sí se puede. Cuando el monstruo del miedo te traga, esto es cuando negativamente se apodera de nosotros ese temor, nos volvemos paranoicas, nos aislamos y nos sentimos rechazadas. Eso es lo que hace o produce en una persona el miedo. Se vuelve paranoica, tiene miedo de todo, nos aislamos, nos sentimos rechazados. Un antídoto para el miedo es la autoconfianza, es identificar nuestras cualidades y fortalezas, es recordar que hay cosas que hemos hecho y las hemos enfrentado y las hemos vencido. Y es ahí cuando aprendemos a identificar nuestras fortalezas, porque ya tenemos fortalezas dentro de nosotros, ya Dios nos ha dado fortalezas. Amén. David lo aplicó ante su gigante y todos conocemos esta historia. En 1 Samuel 17:34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Por qué? Porque yo creo que David a lo mejor tenía miedo. Yo creo que era un gigante, él era un niño. Pero él dijo: tengo que enfrentar mi miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo, porque yo no estoy solo, porque Dios está de mi lado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Enfrenta tu miedo. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si nosotros tenemos miedo es porque tal vez no estamos preparados. Pero que esto sirva para prepararnos, para hacer más de lo que hemos hecho, para que el miedo no se apodere de nosotros y podamos cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Respuesta espiritual al miedo: la confianza. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. Mira, la palabra es cuando pases. Seguro tú y yo vamos a enfrentar cosas. Seguro y tú y yo estamos enfrentando cosas en este tiempo. Seguro tú y yo estamos enfrentando tal vez el temor. Pero dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios está con nosotros. Dios está en tu hogar. Dios está en tu familia. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Aleluya. Hay una promesa de Dios para nuestras vidas, pero yo no tengo que ser presa de ese miedo. ¿Por qué? Porque hay promesa. Por eso dice: renueva tu mente, renueva tus pensamientos, cree cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La perfecta voluntad de Dios no es vivir una mujer en temor. No, la perfecta voluntad de Dios agradable es que tú puedas enfrentar ese temor y decir: el Señor está conmigo. ¿Qué emoción
emoción podría convertirse en monstruo en esta epidemia del coronavirus? Número 2, la tristeza. La tristeza es un diálogo interno que se vive desde la queja hasta el victimismo. Nadie me quiere, no me valoran, no tengo lo que necesito, me siento sola, todo me pasa a mí. Yo no sé cuántas veces que tú has experimentado esta emoción en tu vida, porque todas hemos experimentado tristeza en nuestra vida, y si nosotros no la sabemos canalizar, si nosotros no sabemos trabajar en esta emoción en estos tiempos, vamos a tener un diálogo interno y vamos a hablar desde la queja, desde nuestro victimismo. Nadie me quiere, no, es que como yo no tengo papeles, es que como yo no nací aquí, es que no me valoran, no tengo lo que necesito, es que tal vez si yo viviera aquí, es que tal vez si tuviera eso. Me viene una tristeza y empieza la queja en mi vida, y me empiezo a relacionar desde la tristeza, y la tristeza se apodera de mí, y me siento sola, y me siento triste, y me siento agobiada. La función sana de la tristeza positivamente, porque hay una función sana: despedir, cerrar, terminar, llorar para liberar. Muchas de las veces nosotros tenemos un taller acerca del duelo, un grupo de apoyo, y entonces está bien llorar, está bien llorar. Ahí se les dice, está bien llorar, saca tu emoción, trabájala, está bien, se vale llorar. ¿Sí o no? Todos hemos llorado, todos nos hemos sentido tristes. Y cuando tú aprendes y tú vas a poder salir de esa tristeza, tú te vas a sentir mejor. Lloraste, me desahogué, cerré un ciclo, nos permite que algo que estamos perdiendo nos ayuda a sanar una herida. Otra vez, nos brinda el momento de despego, de relax. Como dice la Biblia, por las noches dura el lloro, pero en la mañana viene la alegría. O sea, sí se vale llorar, se vale estar triste. Lo que no se vale es que te quedes en esa tristeza profunda y no avances. Cuando el monstruo o la emoción de la tristeza te tragó negativamente, te hace dependiente, te lleva a la melancolía y hasta la depresión, el complejo del mal querido y miedo a perder. Esto es, hermanos, hermanas, que cuando esa tristeza se apoderó negativamente de nosotros, nos lleva a la melancolía y podemos caer en depresión. No empezó la depresión por empezar. Primero hubo un proceso de tristeza. Se apoderó la tristeza de ti, te victimizaste, sentiste que nadie te quería, que nadie estaba contigo, que tú estabas sola, y te sentiste que nadie me quiere, es que yo esto. Te empezaste a sentir víctima y esa emoción se apoderó de ti. Antídoto para la tristeza: la esperanza. Digan, la esperanza. Se trata de un recurso que nos ayuda a no caer en la depresión, basada en las seguridades de que pronto las cosas van a mejorar. Pronto las cosas van a mejorar. Ciertamente estoy sintiendo tristeza, pero seguro que hay esperanza, pero seguro que voy a salir, pero seguro que veo la luz, pero seguro que esta tristeza va a pasar. La esperanza actúa como un estímulo y aporte fuerza y tranquilidad. Otra vez, la esperanza actúa como un estímulo y aporta fuerza y tranquilidad. Respuesta espiritual a la tristeza: la fe. Digan, la fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque no lo vemos, pero lo creemos. Pero no lo vemos, no lo entendemos, pero lo creemos. Que para estos tiempos que estamos viviendo, la tristeza no se apodere de ti, sino que en ti haya esperanza. No, tal vez no vemos qué vamos a hacer de aquí a un mes, pero yo tengo esperanza, pero yo sé que mi Redentor vive y que Él está conmigo. Hay esperanza para aquel que cree, hay esperanza, hay esperanza. Número 3, y con esta estoy terminando: la ansiedad.
La ansiedad es una emoción natural que nos ayuda a dirigir nuestra atención hacia posibles amenazas. Aunque necesitamos niveles de ansiedad para sobrevivir, en ocasiones como estas se puede convertir en un problema. Nos sentimos ansiosos, esa emoción que viene y que se apoderó de nosotros y que va a pasar y que si me da a mí, y que si no me da, y que si mis hijos salen y que esto y que el otro, y empezamos a hacer castillos de ansiedad, ansiedad y ansiedad y ansiedad. La función sana de la ansiedad es estar alerta ante posibles amenazas. La función sana es un cambio de rumbo cuando visualizamos un peligro, nos lleva a movernos. Esta es la función sana de la ansiedad, nos lleva a movernos de rumbo. Pero cuando esa ansiedad te tragó y se convierte negativamente en tu vida, tenemos mucha necesidad de controlarlo todo. Tenemos esa necesidad de no. ¿Y por qué? ¿Y por qué fue acá? ¿Y por qué fue allá? ¿Por qué? Porque estamos ansiosas. Porque esa emoción se apoderó y no la hemos podido controlar, no la hemos podido, se está desbordando y nos sentimos ansiosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Estoy ansiosa. Vienen los ataques y famosos ataques de pánico. Los ataques de pánico vienen por una ansiedad. ¿Cuántas personas van al doctor y empiezan a sentir palpitaciones y me duele y siento que me quiere dar un ataque al corazón y siento, es porque estás ansiosa? Tienes que aprender a controlar esa ansiedad, porque si no van a venir los ataques de pánico. Yo recuerdo en días pasados o en año pasado, no recuerdo exactamente, una hermana me llamó o me mandó un texto y me dijo, hermana, yo estoy pasando por problemas de ansiedad y estoy pasando por esto. Y luego yo le dije, no, hermana, tiene que controlarse. Dios está con usted. ¿Qué es lo que siento? Tengo temor. Controle ese temor. Háblele a ese temor. Controle su ansiedad. ¿Y sabes qué? Eso estuve platicando con ella y como a las 2 semanas me manda un texto y me dice, ¿puede hablar con mi hija? Porque mi hija tiene ataques de ansiedad. Y yo le dije, sí, seguro. Y hablé con ella y empecé a platicar un poquito. Y yo le dije, ¿se la llevaron al hospital? Dijo, no, solamente los paramédicos llegaron a la casa, la sentaron y le dijeron, respira. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos. ¿Qué estaba pasando con ella? Estaba saturada en esto, estaba haciendo estudios, estaba trabajando, estaba yendo de un lado para otro. Nuestro cuerpo, hermanas, se cansa. Y queremos a veces hacer todo y eso también hace que nos sintamos ansiosos. Ahorita estamos en casa, no tenemos acceso a salir, no tenemos acceso a ir de un lado para otro. Tenemos a los niños en casa. Tienes a tu esposo en casa, no te sientas ansiosa. Trabajemos en esa ansiedad, transmitamos a nuestros hijos la seguridad, transmitamos a nuestros hijos, todo va a estar bien. Pero si nosotros no aprendemos a controlar, vamos a entrar en estado de pánico. Vamos a comenzar con dolor de cabeza y el corazón y miedo crónico, hiperactividad. ¿Por qué? Porque estás ansiosa, no te puedes ir a dormir. ¿Por qué? Porque estoy ansiosa, porque me agarró el insomnio y eso te va afectando tu salud. Y no queremos eso. Por eso, muy importante que yo quise compartir con ustedes esta clase. Que estas emociones no se apoderen de nuestra vida. Hay un antídoto, hacer un alto y meditar, liberar la tensión, respirar profundamente, darle a cada problema su verdadera dimensión, darle a cada problema su verdadera dimensión, tener un plan ante cualquier escenario, estar preparadas. También no quiero decir, que no hagas nada, o que no. Tenemos que ser sabias porque la Biblia dice que somos mujeres sabias, pero darle a cada problema su verdadera dimensión. Nosotros no tenemos control de esto. El único que tiene el control de esto es Dios. Y si tú y yo estamos protegidos bajo la cobertura de Dios, seguro en Él estamos.
tú y yo estamos seguros. Así es que no te dejes dominar por la ansiedad. Hay una respuesta espiritual. Acudir a alguien mayor que nosotras. ¿Y quién es ese alguien mayor que nosotras? Pues nuestro Dios. Dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. Así es que echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y todas las que están conectadas ahorita conmigo, echen su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. No estamos solas, pero con estas herramientas que nosotros tenemos, no vamos a permitir que esas emociones sean monstruos en nuestras vidas y no podamos avanzar, no podamos ir por más, no, sino que nos aferramos de las promesas de Dios, controlamos esas emociones y vamos por más. Amén. Conclusión: para tiempos como estos, buscar buenas noticias que nos ayuden a contrarrestar los efectos que produce esta situación donde nos encontramos, esta pandemia. Buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias las tenemos en Dios. Las buenas noticias las tenemos en la palabra. Pero si usted no conoce palabra, usted va a ser presa de estas emociones. Usted se va a dejar dominar por estas emociones. Y saben que usted y yo tenemos que aprender. No tenemos excusa. Nosotras tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Monstruos o cachorros. Monstruos o cachorros. Si creemos a las promesas de Dios, no dejaremos que ese cachorro se convierta en un monstruo. ¿Por qué? Porque las vamos a tener bajo control. Segunda de Timoteo 1:7, y un texto muy conocido para ustedes y para mí también, y lo recitamos muy seguidamente cuando el esposo se enoja, cuando el hijo se enoja, pero no somos buenas para aplicarlo nosotros, ¿o sí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted tiene dominio propio. Usted puede trabajar estas emociones, que estas emociones no se apoderen. Transmítale a sus hijos paz, transmítale a sus hijos seguridad, transmítale a sus hijos que estamos protegidos por Dios, que no estamos solas. No le infunda temor, porque si usted le infunde temor, cuando ese niño crezca, ese niño va a ser un niño temeroso, ese niño va a ser un niño ansioso, ese niño va a ser un niño depresivo. ¿Por qué? Porque lo vio. Predicamos con el ejemplo. Lo que nuestros hijos nos ven que hacemos, ellos repiten. Así es que yo las motivo, yo las invito a que esa emociones no se apodere, que la podamos trabajar. El miedo, la tristeza y la ansiedad. Proverbios 25:28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Otra vez, cuando esa emoción se quiera apoderar de usted, tiene que saber que como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Una ciudad que no está protegida, puede entrar el enemigo, puede entrar la duda, puede entrar las emociones y pueden acabar con esa. Pero una ciudad que está protegida, no hay quien la toque. ¿Por qué? Porque su defensa está. Usted ha aprendido a controlar esas emociones. Hermanas, amigas que me están escuchando, espero y esta clase haya sido de grande bendición para usted. Una carga que tengo por cada una de las mujeres. Siempre oro por todas aquellas mujeres que se contactan conmigo, que son parte de mi taller donde he ido a enseñar. Hay una carga dentro de mí porque yo creo firmemente que Dios quiere llevar a la mujer a otro nivel. Es tiempo de salir de nuestra área de confort, es tiempo de que enfrentemos nuestros miedos, es tiempo de que enfrentemos nuestras inseguridades, los trabajemos y vayamos y cumplamos el propósito de Dios. Dios
quiere levantar a mujeres que acepten el llamado, que acepten retos. Hay mujeres que me están escuchando, que Dios las ha llamado a un propósito, pero tal vez el temor, tal vez la duda, tal vez la inseguridad que no has trabajado, tal vez lo que viviste en tu niñez no lo has superado y todavía sigues arrastrando con eso. En esta hora yo quiero hacer una pequeña oración para despedirnos y dejarles saber que no nos podemos conformar a este siglo. Nos tenemos que transformar. Siempre yo digo, yo quiero ir por más. Siempre les estoy motivando a través de mi página, Una Mujer Fuerte No Nace, Se Hace. Les estoy motivando porque yo creo firmemente que tenemos que motivar a alguien con una buena palabra, una noticia, retarlas a crecer porque hay algo más que no hemos hecho, hay algo más que no hemos trabajado como personas y tenemos que trabajarlo porque si no lo trabajamos nos vamos a estancar y muchas de nosotros o muchas hemos estado estancadas en situaciones que no nos han dejado crecer, pero para tiempos como estos es necesario que aprendamos a trabajar estas emociones no se pueden apoderar de nosotros. Otra vez, las emociones no son buenas y malas, es como usted, como yo las trabajemos, como usted y yo las enfrentemos, como usted y yo las veamos. Tenemos la palabra, tenemos a Dios de nuestro lado. En esta hora yo les agradezco de que usted se haya conectado. Espero y haya sido de grande bendición. Comparta a alguien. Si usted le escuchó la clase y no compartió, etiquétesela a alguien. Vamos a usar lo que tenemos en nuestras manos. Moisés, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Dijo, una vara. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Tal vez no podemos hablar, tal vez no podemos pero puede conectarse, pero puede mandar un mensaje, pero puede decirle, mira, escucha esto porque te va a ayudar. Y usted no sabe qué grande bendición usted va a ser para alguien más. No para mí, hermanas. Es porque usted tiene carga por esa persona. Comparta esto, demos las buenas nuevas de salvación. Así es que yo les quiero invitar ahí donde están y que nos podamos unir y podamos hacer una oración para despedirnos y estaremos en contacto nuevamente por este medio mientras Dios nos lo permita. Vamos que sí se puede en el nombre de Jesús, porque una mujer fuerte no nace, se hace. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias por la oportunidad que usted me dio de compartir a esta clase con mis hermanas, con las que nos están sintonizando. Te pido que tú seas ministrando de una manera poderosa sobre sus vidas, Señor, que en estos tiempos que estamos viviendo, Señor Jesús, no nos encojamos, no nos reduzcamos porque el temor se apoderó, porque la tristeza, porque la angustia, sino que nos ensanchemos y vayamos más hacia adelante, que nos renovemos, que entendemos el propósito por el cual usted nos ha llamado en el nombre de Jesús. Bendice a cada una de mis hermanas, bendice, Señor, a cada una de las que nos están viendo, Señor, bendice sus hogares, sus familias, sus esposos, el que tiene que ir a trabajar. Bendígalos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos la honra, la gloria, Señor. Queremos aferrarnos a esta palabra, a tus promesas, y creemos que tú tienes cosas grandes para cada una de las mujeres. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y recuerden que una mujer fuerte no nace, se hace. Les amo. Besos.